Hola amigos de YouTube. Bueno, pues aquí seguimos con este comprobador de válvulas antiguo y revisando sus funciones polimétricas de voltaje. Ahora vamos a ir a ajustar el voltaje en corriente continua, para lo cual, bueno, pues hicimos este modulito, rectificador y de filtrado, y con ajuste fino de tensión. Ahora vamos a medir el voltaje con este polímetro, porque con este de aquí lo que hacemos es medir voltaje en corriente alterna. Y como lo que vamos a hacer es calibrar en voltaje en corriente continua, tenemos que compararlo con un voltímetro en corriente continua. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser lo mismo que hicimos la otra vez, que es coger cada una de las escalas. Tenemos la de 10 voltios, 50 voltios, 250 voltios y 1000 voltios. Cada una de las escalas, y apuntar aquí en la libreta el error que hay en cada una. Y luego poder así pasar a calibrar cada una de las escalas, sabiendo previamente el error que tenemos. Así que vamos a hacerlo. Nos encontramos en la escala de 10 voltios. Para la escala de 10 voltios hemos puesto un voltaje tal que la aguja nos señale el máximo de la escala, que es el 100. Y el voltaje que estamos midiendo para eso es de 12,97 voltios. Luego estamos midiendo 2,97 voltios de más. Y eso hay que ajustarlo. Ahora vamos a tomar nota y vamos a pasar la escala de 50 voltios, a ver cómo mide. Ahora nos encontramos en la escala de 50 voltios. Y para llevar la aguja al fondo de la escala y señalar 100, necesitamos un voltaje tal como 68,5 voltios en corriente continua. Lo cual quiere decir que también estamos con exceso. Bueno, pues vamos a tomar nota aquí en la libreta en su lugar correspondiente. Ahora estamos en la escala de 250 voltios. Y como antes, para conseguir 100 unidades, el voltaje en corriente continua que tenemos que poner es de 340,9 voltios a la entrada, lo cual es una burrada de voltaje, pero es lo que hay. Así que vamos a tomar nota de la libreta y pasamos aquí a la escala de 1000 voltios a ver cómo funciona. Ahora nos encontramos en la escala de 1000 voltios corriente continua, y como 1000 voltios corriente continua no tengo, pues he ajustado la escala a... Estos serían 100, que serían los 1000 voltios, 600 voltios, 300 voltios, pues estos serían 250 voltios. Pues bien, para alcanzar 250 voltios tengo que poner 336 voltios a la entrada, lo cual es una pasada olímpica, ¿vale? Entonces vamos a ver las notas de todo lo que he tomado. Vamos a verlas. Para la escala de 10 voltios corriente continua, tenemos exceso de 12,95 voltios en corriente continua, 2,95 voltios de más. Para 50 voltios de corriente continua, tenemos exceso 68,6 voltios corriente continua, que son 18,6 voltios corriente continua de más. Para 250 voltios en corriente continua, tenemos que poner 337,5 voltios en corriente continua, lo cual es una pasada. Y para 1000 voltios tendríamos que poner 1397,2 voltios corriente continua, lo cual es una pasada absoluta. Así que nada, vamos a empezar a recalibrar todo este equipo poco a poco. Ahora vamos a intervenir en este grupo de resistencias. Pues nada, vamos a empezar. Ya hemos calculado nuestras resistencias y hemos colocado ahí el primer grupo de resistencias, ahí esas dos pequeñitas que veis, pero que aunque sean pequeñitas son suficientes para lo que tenemos que hacer. Y aquí tenemos la escala señalando al 100, y aquí en el voltímetro tenemos 9,940-950 voltios, o sea, prácticamente 10 voltios, ¿vale? Y ya más fino no podemos dejarlo. Vamos a hacer un apagón. Apagamos, encendemos. Muy bien. Tiene una cierta tendencia esto a quedarse con la inercia. A ver. Hay un mal contacto por aquí en algún sitio. Vale, sí, es que tenemos ahora 10,09. Por eso tenemos prácticamente 10,1 ahí. O sea que está midiendo bien. Seguimos estando midiendo bien. Vamos a bajarlo un poquito.
Ahí. Exactamente está señalando el 10 y tenemos 9,950. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente escala. Hemos colocado este segundo grupo de resistencias aquí. Y ahora tenemos en la escala de 50 voltios la aguja señalando el número 100. Y en voltaje a la entrada tenemos 49,95, que viene a ser prácticamente 50 voltios. Más fino no lo puedo dejar. Bueno, pues ya tenemos finiquitada la escala de 50 voltios en corriente continua y 10 voltios en corriente continua. Nos queda ahora la escala de 250 voltios corriente continua. A por ella. Nos encontramos en la escala de 250 voltios y estamos suministrando 250,8 voltios a la entrada y como veis pues no llegamos al 100. Y bueno, pues hay que retocar esto, hay que retocarlo, ya lo hemos visto al principio, que hay que retocar todas las escalas. Vamos a arreglarla. Ya estamos en la escala de 250 voltios, estamos señalando el 100 de la escala y voltios tenemos 249,1. Y ahí tenemos el siguiente conjunto de resistencias, ahí lo podéis ver. He tenido que colocar 4 en serie para poder alcanzar el valor necesario para calibrar el instrumento de medida a el número 100 en 250 voltios. Más fino ya no lo puedo dejar. Y creo que está bien. Creo que está bien. Bueno, pues vamos con la escala de 1000 voltios, que es la que nos queda ahora. Ahora estamos en la escala de 1000 voltios. Si estos son 1000 voltios, estos son 200. Aquí el cálculo es fácil hacerlo. ¿Vale? 200. Sin embargo, nosotros estamos metiendo casi 250 voltios. Y aquí solamente tenemos 200, lo cual quiere decir que la aguja tiene que ir más a la derecha 5 centésimas. Así que vamos a calcular la resistencia para subir la resistencia esas 5 centésimas. Estamos en la escala de 1000 voltios. Y 1000 voltios no tengo para calibrar, pero tengo 300. Tengo la aguja en 300 y el voltaje en el polímetro de control es de 299,9 voltios. 300 en algunas ocasiones, porque depende de cómo cambie la red eléctrica. Bueno, pues ya tenemos ajustados todos los voltajes en corriente alterna y todos los voltajes en corriente continua. Ahora quiero que veáis esta imagen donde se puede apreciar todas las resistencias que he calculado y colocado en sus lugares idóneos para poder ajustar las 4 escalas de voltaje en corriente continua. Como podréis comprender, este trabajo de cálculo de resistencias y selección de resistencias para conseguir el valor de resistencia adecuado a cada ajuste no es un trabajo de 9 minutos de este vídeo, sino de bastante más tiempo, que se emplea sobre todo en buscar las resistencias más adecuadas a cada caso particular para conseguir el valor deseado, ni más ni menos. Bueno, pues con esto ya hemos tenido bastante diversión hasta aquí. Y nada, pues en el próximo vídeo veremos el ajuste de la escala de kiloohmios, que tenemos 2 escalas, no una, 2. Aunque aquí venga representada una, hay que ajustar 2. Y además nos lo vamos a pasar bien porque hay que modificar este equipo. Así que os veo en el próximo vídeo. Adiós amigos, un cordial saludo a todos.